Hola, ¿cómo están amigos de Perú? Soy Rolando Córdoba y bueno, quería agradecer al profesor Zapata y al profesor Biondi por dejarme hacer este video. Espero que no los aburra en el momento. Esto es básicamente mi computadora. Ustedes probablemente dirán qué desordenado este tipo, ¿no? Y sí, en verdad me falta un poco de orden, pero puedo decir que es parte de la flexibilidad que la tecnología nos da para organizar cosas, ¿no? Básicamente funciona como funciona mi cerebro, ¿no? Tiene diferentes compartimentos y es como pienso ideas y es como encuentro cosas y más o menos en ese tipo de orden puedo encontrar mis cosas que sé que memorizo, ¿no? Y bueno, como este video se llama Random Nueva York y es una exploración del espacio personal, para eso primero voy a presentarme. Bueno, este soy yo, es mi Facebook. Hola a todos. Mm. Mi nombre es Rolando Córdoba, soy alumno del UPC, exalumno, ahora trabajando en Nueva York. Y bueno, en mis ratos libres me gusta salir a tomar fotos por las calles y caminar bastante porque me sirve mucho inspiración, ¿no? Eh, y bueno, ¿por qué no? Empecemos a explorar un poco qué es lo que he encontrado, ¿no? Y esta es Nueva York, que es una de las calles por las que voy, está cerca de mi casa. Y me interesa lo que puedo encontrar justamente a veces en Google, ¿no? Si ustedes recuerdan esta tecnología hace unos 10 años no era posible explorar una ciudad de manera virtual, ¿no? Este es el tipo de autos, como siempre el cielo está celeste, pero no siempre es así. Esto es un poco el barrio donde estamos, o donde estoy yo viviendo y a veces miro cosas y miro a la gente. Uno puede encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo a veces miro por aquí había un billboard, un panel, perdón, y bueno, ¿por qué no mostrárselos ahora? Este panel es el primero, ¿no? Que me pareció muy interesante como una idea y creo que es bastante cierto. La tecnología está cambiando la forma de entender nuestro mundo. Bueno, esta frase no lo he dicho el profesor Zapata. Tengo la paradoja de la tecnología es que me permite hacer algo en Photoshop que no necesariamente sea como una especie de citar a alguien, incluso así no lo haya dicho él. Lo hice de alguna manera durante todo el libro y creo que por eso es muy importante que lo compren y que lo lean y hay un montón de cosas que creo que es muy interesante en cuanto a lo icónico de la comunicación o la forma en que la tecnología, especialmente el tiempo real, nos está cambiando la forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, esta es una opción. Yo tengo una ventana y digo, bueno, puedo pasar a la otra. Es otra forma de organización. Digamos, estoy en varias, ¿cómo se dice?, ventanas simultáneas al mismo tiempo. Sí, es parte de la tecnología, que esto no se podía hacer básicamente cuando estábamos regidos por la, ¿cómo se dice?, cultura de la lectura, ¿no? Que todo es organizado y todo esto, que todo es estructurado, ¿no? Desde la forma de cómo decimos las oraciones y cómo expresamos las ideas. Lo bueno de la tecnología es que ahora con el internet o la forma yo puedo hacer miles de cosas al mismo tiempo, ¿no? Y de manera simultánea. Y creo que esa es una forma de expresión nueva, ¿no? Como también está mencionada en el libro. Bueno, ¿qué les iba a mostrar? Para ejemplificar esto, la tecnología está cambiando la forma de entender el mundo. Sí, pero la gente se está acercando a la tecnología, ¿no? Se está acercando de una manera distinta,
¿no? Bueno, este es mi site de fotografía, un poco, y voy a mostrarles algunas fotos que creo que las tengo por aquí. Por ejemplo, que me parecieron muy interesantes. Cuando uno camina por Nueva York y la cosa es que uno ve gente, me parece muy interesante que la mayoría de New Yorkers siempre está con el teléfono móvil, ¿no? De alguna manera uno se desconecta del mundo real, pero creo que está más conectado en el mundo virtual, ¿no? Aquí no estoy haciendo ningún, ¿cómo se dice? Algo de valor o juzgamiento de valor, simplemente lo que estoy diciendo es que esto está sucediendo, ¿no? Y aquí tengo unas fotos que prueban que tomé yo, que básicamente es probablemente lo que ustedes estén viviendo también allá en Lima, ¿no? Esto es al cruzar una vereda, ¿no? La luz está en verde, pero ella sigue, ¿no? Caminando, gente conectada al mismo tiempo, ¿no? No sé qué persona lleva dos teléfonos, ¿no? Probablemente uno es el de la oficina, otro es el personal, ¿no? Esto es simplemente en la época de tomar fotos y selfies y cosas. Me parece y me resulta muy extraordinario cómo la gente puede conectarse al teléfono móvil, ¿no? Incluso gente que uno diría, pues bueno, ¿no? Ya son un poco más adultos, están menos conectados, porque es lo que uno a veces piensa es a la inversa, ¿no? Yo creo que hoy por hoy la gente mayor está tratando de conectarse más porque la tecnología cada vez es más accesible, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, esto a mí me pareció interesante porque esta chica seguramente venía a comprar algunos vegetales y está conectada al iPod y está escuchando música, pero al mismo tiempo está contestando por teléfono celular seguramente una llamada, ¿no? Eh, Eso es lo que la tecnología nos permite y está cambiando la forma en cómo nos comunicamos con otras personas y cómo interactuamos y cómo las sociedades están cambiando en virtud a ese tipo de signos o a ese tipo de forma de comunicación icónica, ¿no? Eh, es muy interesante. Bueno, para que no solo escuchen mi voz, ¿por qué no de repente poner un poquito de música de fondo, ¿no? De repente está muy alta, pero en fin. Eh, sí, eso es lo que te permite la tecnología y me parece muy interesante explorarlo en la manera del libro, ¿no? Que esto me lleva a una conclusión, ¿no? Que es una parte que extraí del libro, bueno, o de alguna manera me quedó como una conclusión, ¿no? Que Internet impacta el funcionamiento cerebral, ¿no? Eh, si bien es cierto, es esto lo que les decía, ¿no? La forma de las ventanas, la forma en cómo está organizada. Yo acá tengo tres ventanas al mismo tiempo. Esto es algo que no se podía hacer, pues bueno, en la época cuando uno tenía un libro, no tenía que pasar página uno, página 2, página 3. Aquí no me importa, yo puedo seguir explorando si quiero la calle. ¿Por qué no? Ah, este es Salaberry. Estoy ahora en Lima, ¿no? Como siempre, el cielo está gris, ¿no? Pero bueno, en fin. Y esto es donde están ustedes, me imagino. Ah, de repente acá he visto a alguien de ustedes está acá en la foto. Pero así como puedo saltar de Nueva York a Lima, también puedo pasar a este tipo de cosas, de ventanas, de forma de información que es inmediata, ¿no? Eh, de cómo está organizado la ciudad
Este es un buen restaurante, por cierto. En fin, esto me lleva a la conclusión segunda, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, si ustedes vieran esta foto, bueno, ¿qué pensarían? ¿No? Bueno, qué cool es este Rolo, no sé, está al costado de Zlatan, ¿no? Es una valoración positiva de alguna manera, ¿no? Es del Manchester United, qué cool, ¿no? Pero lo mismo pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si es diferente así, ¿no? Imaginemos que estoy con Tongo, ¿no? Entonces, creo que es una forma muy interesante de explorar los temas de metonimia y de cómo por asociación podemos vincularnos o apropiarnos de cierto valor, ¿no? Por cierto, esta bandera de Estados Unidos es un poco, como se dice, no bizarra, pero de una manera flamboyante, ¿no? Pero en fin, creo que el profesor Zapata y el profesor Biondi les pueden explicar un poco más y al leer el libro van a entender. Espero que esto haya ejemplificado un poquito de las cosas y que se den en el libro de cómo la comunicación está icónica, ¿no? De cómo existen emojis y este tipo de cosas que se desarrollan dentro del libro, que está muy interesante y es una forma de lenguaje, ¿no? Entonces finalmente lo único que les tengo que decir es que, bueno, lean el libro del profesor Biondi y del profesor Zapata, pero especialmente que lo compren y bueno, muchos saludos, espero que sea una buena conversación y que la disfruten muchísimo. Muchos saludos a todos ustedes. Hola, hola. ¿Nos escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Esto sí se escucha. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No nos escuchan? Sí. ¿No? ¿Sí? No, es que no. Sí, esto sí es libro. Sí, esto es libro. He escrito uno de 15 páginas también, ¿no? Y viene que lo presenté. Pero bueno, algo, ¿no? Bueno, estoy sorprendido, ha venido gente. Yo estoy sorprendido que ha venido gente acá, no pensé que no iba a venir nadie, así que eso nos pone un poco, más la olla. Bueno, yo lo quería presentar, no es Pedro Picapiedra Albino, es Sebastián Martins. Yo les pido un aplauso para mi amigo, Rodrigo Venegas, Rodrigo. Algunas películas, Duro de Matar, por ejemplo, Bruce Willis, no sé si me han visto. Un poco de reforma, pero ahí anda. Lo reconocen de Herbie con su cabeza volvada. Pero bueno, lo que me sorprende es que ha venido harto chibolo, no viene la mancha de ese lado de allá. Puro pumpín. Eso ha venido por el crédito, por la nota, yo siempre no lee nada. Escucha, ahí hay tres que tienen cara que están jaladas, mire, eso es la de ver, eso viene, no pasa, sí, pero oye, ¿por qué? A los chicos les gusta leer. ¿Les gusta leer, chicos, o no? Sí, les gusta leer, están interesados. Pero leen todo en el WhatsApp. En WhatsApp, en Facebook. Si no es Facebook, no lee. ¿Qué van a saber leer? Leen lo que quieren. Todavía ni saben qué es. O sea, escucha, eso venido por la nota. Leen lo que quieren. Leen lo que les da la gana. Producen información que les da la gana. O sea, a ver. Tú te mandaban a leer, este señor te mandaba a leer eso, ¿lo leías o no lo leías? No, claro que sí. Claro que sí. Ellos leen, escúchame, se levantan, whatsappean, almuerzan, whatsappean, se bañan en el Facebook, mientras sueñan, whatsappean también. Entonces, compadre, leen más que tú. Sí, pero leen pues cosas así, banales, pues no, o sea, cada uno lee lo que le da la gana. Pero no vas a comparar cómo se comunican por WhatsApp. O sea, nosotros, ¿cómo era en la universidad? ¿Cómo nos veíamos la cara? No, o sea, esto ya no consiste. Era complicado verte la cara. No, pero no se expresan. O sea, ellos hablan por WhatsApp. No se expresan. Ya, yo tengo la prueba de que se expresan. Ya que he traído un poco así adjetiva para que se sientan pues, como en onda, ¿no? Acá la primera fila. Oye, cara triste. No, cara de bulldog no, cara triste. Comparen esa cara de bulldog contra esto. ¿Ah? ¿O no? Carita triste. La batiseñal, ¿cuál era la batiseñal?
Ahí está. Te mando 2 de estos, estás en 5 minutos en mi patio. Te sacaste 0. Cara de que te sacaste 0 y le tienes que contar a tu vieja que te sacaste 0. Ya, mira, ¿ves? Con eso te cachetean, pues, ¿no? Haciendo una papada ahí. Espero que sí. ¿Sí o no? Ahí está, bonito. Tranquilo, pasa tranquilo. Ya, es un buen punto, los emojis. ¿Sí o no? Sí, ayuda. Ya, pasa una chica linda. ¿Ah? ¿Ya? Te Claro. vas a decir una mañosada. Amiga, Amiga, ya no se puede pegar. amiga, qué bueno. ¿No? Tienes razón, es un buen punto, ¿no? Los emojis ayudan a que se pueda transmitir, ya está bien, es un buen punto. Pero no todo pues es la chela, el loco. ¿Cómo que no? No todo pues también, ¿dónde estamos? En la UPC, esa La UPC, nuestra alma mater, ¿no? La patronal, como le decía acá el profesor, ámbito académico. ¿Tú crees que ir al piso de una biblioteca alguna vez que no sea por tarea? Oye, pero Es ¿para una qué? vida. Escúchame, todo Para es- investigar. Investigar. Todo está acá, hermano. Todo está acá. Vamos a hacer una prueba. Ya, Ya, agarra la vaina esta que has traído. ya. ¿Ya? Dame ahorita. ¿No? Yo voy a buscar acá y voy a buscar ahí en su enciclopedia temática, ¿ya? Capital de Sri Lanka. ¿De qué? Sri Lanka, con ese, ¿ves? Ni siquiera sabes qué es Sri Lanka. Miami, conozco yo. Miami. Ya, escucha, ¿eh? Capital de Sri Lanka, Colombo. Es un país soberano insular de Asia ubicado en pleno Golfo de Bengala. Está bien, está bien. ¿O no? Ya ves. No, ya sí, ¿verdad? Es más rápido, más enfocado. ¿Tengo razón o no tengo razón? ayuda. Tienes Ya. razón, tienes razón. Pero no es igual, pues no te vas a ser el milenio, el chibolo. Oye, yo soy de acá de la gente, ¿ah? Si no, que acá voy a ingresar, por eso que estoy así. Cachimbo. Ah, claro. Ya. O sea, no todo es. No todo es WhatsApp, no todo es un poco así como, ¿no? O sea, porque no va a ser que todo lo de ahora es mejor que lo de Para antes. mí es mejor. No, no es mejor. La música. Ya, la música. La música de antes tenía buena música también. Por supuesto, no vas a Peri comparar Prado, lo ya que bailaba, antes. bailaba Peri Prado. Ah, sí. Mambo número 5. Entonces, perdón, no vas a comparar la música de antes, música con propósito, música con fondo, pequeñas obras de arte en 3-4 minutos, con ahora lo que Claro, ¿no? Pequeñas obras de arte, poesía. Por supuesto. Chin Chin ven a bailar, poético, ¿no? Súper poético. Pero no vas a comparar con Perrea, Man Perrea. ¿Ah? ¿O no? ¿Qué tiene eso de profundo? Depende de dónde pongas las manos. Tú eliges la profundidad del tema, hermano. Te he visto. Despacito, despacito. Despacito siempre es mejor que rápido. ¿Ah? Digo, No, pero despacito pues no vas a comparar. No vas a comparar con... felizmente que despeinada ajá ajá no fue en mi época cuando nunca lo hubiera podido bailar, ¿no? Vas a agarrar ejemplos de la nueva ola, digamos que la nueva ola del reggaetón de los 60 no es la mejor opción, ¿no? No es el mejor plano. Vamos a otro plan. A otro plano. No, que te encanta. El amor. ¿Cuál? El amor. Ya, el amor. No vas a comparar Tipo ahora. romántico. Que todo se hace por un teléfono, que todo tal, como lo que teníamos que pasar nosotros, que nos conocíamos, nos ubicamos, te gustaba, tenías que pedirle el nombre. Ahora el nombre te basta, con el nombre ya estás. El teléfono, Ya. llamar a la casa. Y eso era bacán, ¿no? Llamar a la casa. Una aventura, ¿no? Ustedes seguramente nunca han llamado a la casa. Vamos a hacer una ejemplificación de cómo era llamar a la casa, ¿ya? Tú llamas, yo soy el papá de la chica. Ah, no, Hola, buenas tardes, ¿con María José, por favor? se murió. Chao. ¿Así era llamar a la casa o no era así llamar a la casa? Tenías que llamar 15 veces hasta que reviviera. Sara G. Pero era divertido, era bonito. Ahora todo se resume en puta madre, me dio like. No. Oye, escucha, Qué fácil. ganarse un like no es fácil. Escucha, uno tiene que producir tu foto de perfil, ¿o no? Yo he producido mi foto de perfil. Sí, claro. Me he peinado primero. Me pongo así. Te cobrío. Ah, Colonia, porque huele, ¿no? Esa es mi foto de perfil. Ajá. Foto de portada, en París. No he sido París. No se ha ido a París de Lima Norte el otro Ajá, día, por porque favor. no hay una foto. No, parado. De ahí tienes que cuidar que no te estén tagueando borracho, de ahí tienes que cuidar que no te estén dando like a otras amigas, tienes que borrar las fotos con la ex. Borra. Ahora borro después, ¿no? En un rato. Entonces, un like no es fácil de obtener, o es fácil de obtener un like. ¿No? Ahí está, varios que se han cortado por un like. No sé, o sea, imagínate si en la época de William Shakespeare hubiera existido Facebook, hubiera sido Romeo está en una relación con Julieta. Al amigo de Julieta me encanta. ¿Cómo? Me encanta. Ahí, ahí. Claro, se resume el libro de al viejo no le gusta, a la vieja del otro tampoco. Pero escúchame, así es. Ahora cada uno decide qué cosa quiere hacer, cada uno decide qué cosa quiere ver, cada uno decide con quién estar conectado y qué quiere decir.
Y de hecho, mejor ya vamos terminando porque tu flaca te está reventando el WhatsApp y sí, no voy a poder tomarnos unas chelas contigo. Gracias. Gracias. Buenas noches. De una manera diferente damos inicio a esta presentación del libro Nómades Electronales, lo que nos dicen las escrituras de los jóvenes. Había que echarse a andar nuevamente. Con la participación de 3 egresados de la Facultad de Comunicaciones de la UPC, agradecemos también a Rolando Córdoba por participar a través del video que hemos visto y a Yoyo Venegas y Sebastián Martins por la presentación que acaban de realizar. Muchas gracias, chicos. A continuación, tenemos el gusto de presentarles a un grupo de alumnos de diferentes universidades e institutos quienes comentarán el libro que hoy presentamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela Bus, he sido alumna de Eduardo Zapata hace ya algunos años cuando llevé el curso de semiótica. Ahorita estoy cursando ya los últimos ciclos de periodismo. Cuando comencé a leer el libro me di cuenta que era prácticamente un viaje al pasado, regresando al curso ya. Empecé a acordarme de los gráficos, de signo, referente, significado, significante. Y nuevamente comencé a hacer sentido de lo que era la semiótica. Y creo que una idea principal que me gustaría resaltar del libro son las 3 cosas en común que tienen la electronalidad y la oralidad al producir sentidos. Uno es el uso del ello subjetivado, es decir, yo si te voy a mostrar algo, si te voy a contar algo, lo quiero hacer desde mi punto de vista y quiero involucrarte a ti y a mí y también el contexto, en lugar de hacerlo de una manera ajena, objetivando. Segundo es el uso de asociar por metonimia, es decir, voy a asociar por contigüidad y ya no por metáforas, ya no voy a construir ideas a semejanza de otras, que también es una forma de objetivar las cosas. Y tercera cosa que me gustaría resaltar es la yuxtaposición de los elementos, es decir, ya no voy a subordinar las ideas. Así es como la electronalidad nos está haciendo regresar a la oralidad. Por un muy largo tiempo, la escribalidad dictaminó el conocimiento. A través de la imprenta fueron pocos los que tenían el poder de esparcir el conocimiento y fueron los que no podían leer los que se quedaron marginados. Y los que sí fueron alfabetizados se les determinó la manera como tenían que pensar a través de los discursos de reuso que también están mencionados en el libro de Eduardo Zapata y de Juan Biondi. Y ahora, en cuanto a la educación, que es el tema que a mí me gustaría resaltar, creo que tenemos que darnos cuenta de que la educación no puede intentar encasillar al alumno, no puedes tratar de llevarlo a una misma respuesta objetiva, sino que ahora tenemos que darnos cuenta que sí, la electronalidad está cambiando el cableado cerebral de todos los jóvenes. Ya no pueden acercarse a nosotros los profesores de una manera subordinada, solamente dándonos libros, porque nosotros estamos acostumbrados ahora a tener muchos elementos a la vez al frente nuestro, como estaba señalando por la web el chico que nos acompañó. Estamos acostumbrados a tener diversas ventanas yuxtapuestas, muchas ideas a la vez. Entonces lo que pueden hacer los profesores, por ejemplo, es incentivarnos a usar tanto la palabra hablada como también la electronalidad y también la palabra escrita. Y así también nos pueden conducir y nos pueden ayudar a llegar a la respuesta correcta, pero a nuestra manera también. Pueden facilitar nuestras vías, es decir, respetando las inteligencias múltiples. Si yo no me adecuo tanto a la inteligencia por lógica, matemática, de repente tengo otra manera y nos pueden ayudar a llegar a eso también. También tienen que respetar el pensamiento visual o sensorial, que se está viendo nuevamente en la electronalidad como se vio en la oralidad. Cuando usamos el pensamiento visual en la electronalidad, estamos usando no solamente la vista, como haríamos al leer un libro, sino estamos usando también el tacto. El mouse es una extensión de nuestro cuerpo, como lo dicen también los autores, y asimismo también usamos el oído, tal como se usa en la oralidad. Ahorita que yo estoy hablando, estoy gesticulando y estoy
ustedes me están escuchando, es una variedad de sentidos que están involucrados. Entonces, a lo que quiero llegar es que si todos estamos entrenados a dar la misma respuesta y llegar a ella de la misma manera, no vamos a ser diferentes, no vamos a destacar. Y lo que los empleadores quieren, y a nosotros nos interesa eso, tener trabajo cuando egresemos y ahorita que estamos en últimos ciclos, es justamente ser diferentes y tener capacidades de liderazgo. Y eso lo van a poder atender los profesores si se dan cuenta de que nosotros estamos aprendiendo de formas diferentes y que requerimos de otro tipo de educación. Y bueno, finalmente, como me mencionó Eduardo, cuando estaba compartiendo con él estas ideas que tenía luego de leer su libro, es que no podemos quedarnos en una educación para alumnos que ya no existen cognitivamente. Tenemos que darnos cuenta de que el mundo está cambiando y que nos tenemos que adaptar a todo lo que está trayendo la electronalidad. Gracias, Gaby. Tú has hablado sobre el sistema oral. La descripción: soy amante de la historia, sigo a las tradiciones cusqueñas. El sistema oral ha construido nuestra identidad como cusqueños. Durante mucho tiempo, quizás, nos han querido imponer la escribalidad, pero no ha funcionado, como lo dicen los autores. Es más, hubo discriminación por quienes eran nacidos a la academia o adscritos a la intelectualidad occidental de una y otra forma. El ANDE no está ajeno a este fenómeno electronal. Es más, ya ha reestructurado y ha cambiado la sociedad. Hace 3 semanas estuve en un pueblo que se llama Paucarpam. Seguro muchos de ustedes lo conocen por la fiesta de la Virgen del Carmen, muy famoso. La situación es la siguiente. En el pueblo antes quienes tomaban decisiones eran los viejos, ¿no? Bueno, no ninguno de ustedes, los viejos, los letrados, ¿no? Desde que apareció la primera computadora en Paucarpam en 1996, la situación ha cambiado y la organización social también. Ahora los jóvenes y niños son quienes ya forman parte del porvenir del pueblo y lo que se viene adelante. Son capaces de tomar decisiones. Y ahora ya los jóvenes, quienes manejan las tecnologías de la información, en el ANDE no pueden ser excluidos para nada, como en un momento se les hizo, o tildados de analfabetos y ocultados por las personas que no querían ver este cambio. Voy a citar a los autores porque es sumamente importante esta frase. Esto es sumamente valioso para la interpretación de la cultura, del fenómeno cultural en la proactiva del Perú. Y es así. ¿Tú qué crees, Fer? Gracias. Aplausos para Bueno, buenas noches, mi nombre es Flavia Nestares, yo estoy en el 4º año de Ciencia Política en la Universidad San Marcos y bueno, primeramente quería agradecer por la invitación y porque todos podamos compartir el día de hoy la mesa, ¿no? Bueno, yo quería más o menos dividir mi intervención en 2 partes. La primera es destacando esta riqueza que tiene el libro respecto, digamos, a la electronalidad, ya no como un fenómeno que nos parecía o que, digamos, se veía como algo que ya estaba ocurriendo, pero nadie se puso a pensar, ¿no? Entonces yo creo que todo cambio, o bueno, algunos lo llaman revolución, porque también estamos dentro de una revolución, merece una reflexión. Y eso es finalmente lo que nos está mostrando el libro. Entonces parto de ahí en el sentido de que no es una mera opinión, sino hay un sustento en las neurociencias, en el sentido de que ahora ya podemos reafirmar que efectivamente nuestro cerebro está cambiando a todas estas tecnologías que vemos en el día a día. Pero ojo, también hay que reconocer que estas tecnologías no fueron creadas por el azar, ¿no? Hay detrás de todos ellos inventores y productores de lo que hoy día consumimos en las aplicaciones, etc. Pero evidentemente, y esta es por donde va la segunda parte, tendríamos que hacernos esa pregunta: ¿cuánto estamos preparados nosotros para afrontar o confrontar incluso, ¿no?, este cambio que estamos viviendo, ¿no? Porque nosotros, como ya lo han explicado algunos de mis amigos aquí anteriormente, podemos tener un montón de herramientas, un montón de facilidades que anteriormente no se tenían, ¿no? Porque
En algunos autores, por ejemplo, decía Marco Aurelio, ¿no?, de que, por ejemplo, esto se ha vuelto, nuestro celular, que ahora prácticamente todo lo tiene en su mano, es como una extensión más de nuestra extremidad, ¿no?, está ahí. Entonces, ¿se ha vuelto parte de nuestra vida? Sí, se ha vuelto definitivamente. Pero estamos nosotros lo suficientemente capacitados para saber diferenciar ello. Y básicamente por el tema del libro, que es lo que me llama la atención, esta ruptura entre la escribalidad y la electronalidad, es que en la escribalidad, por ejemplo, nosotros teníamos efectivamente un libro con un orden donde todas las ideas tenían que tener una concatenación, ¿no?, o sea, para poder llevarnos a algo. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, podemos hablar con una amistad y decimos tantas cosas en un poco tiempo, ¿no? Entonces, esa espontaneidad también se ve reflejada ahora en un nuevo fenómeno, ¿no?, que es justamente la electronalidad, ¿no? Y lo que llama la atención es que, por ejemplo, nosotros acá los que estamos sentados, de repente tenemos miedo porque evidentemente es una exposición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estoy segura que eso no pasaría en el mundo electronal, porque evidentemente si nosotros tenemos herramientas como emoticones, como forma de expresarnos rápidos, entonces no tendríamos este sentimiento, ese temor. Entonces por ahí parte el hecho de que hay que resaltar las buenas cosas, pero también hay que saber afrontar cómo podemos ver los riesgos de ello, ¿no? Y por ejemplo, y más o menos para ir concluyendo, en la escribalidad y también en el mundo de la oralidad había todo este diseño de discursos de opuestos, por ejemplo, ¿no?, donde estaba lo bueno y lo malo, lo feo y bueno, lo bonito, ¿no?, negro o blanco. Y es algo que comúnmente se ve en la sociedad, ¿no?, cuando algo puede ser tomado como digno de rescatar y cuando puede ser excluido, pero eso no pasa en el mundo electronal. O sea, ustedes ven las redes sociales, ya no se puede diferenciar qué es lo bueno de lo malo, porque hasta lo malo tiene seguidores. Entonces, toda esa relativización nos está llevando a entender que efectivamente esto es muy diferente a lo que vivíamos hace 10 años. Y yo creo que sí, es momento de reflexionar sobre eso, y por eso yo agradezco de verdad haber podido leer el libro, porque me ha hecho pensar bastante, a veces uno no se da cuenta, y sobre todo también aprender a diferenciar que no es lo mismo, ¿no?, el lenguaje electronal que utilizamos que la tecnología. Porque así como un amigo mío que ha venido acompañándome me decía que bueno, hay que saber aceptar y permitir cuando la tecnología puede acercarnos a los que tenemos lejos, pero también hay que aprender a diferenciar y no dejar que la tecnología nos aleje de los que tenemos cerca. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Nicaido Escalante, estudio publicidad en la privada de Norte, estoy en ese tipo ciclo. Bueno, para venir acá tuve que tomar un tráfico hasta la Municipalidad de Los Olivos, pero ante todo quiero agradecer a Eduardo Zapata por darme la oportunidad de estar acá. Y hojeando su libro, leyendo, hasta leí una tercera leída de su libro, vi que en una de sus imágenes que hay adentro, vi unas letras japonesas. Y bueno, como ustedes ya por lo que le habrán notado, Nikaido, como quieran decirlo, ¿cómo se llama? Me interesó mucho esta parte, ¿no?, de estos ideogramas. Eduardo Zapata habla sobre que los ideogramas, ¿ya?, tienen una relación con lo que dicen, con lo que quieren expresar. Mas en la escritura fonética que nosotros empleamos hoy en día, como que no hay esta relación, no hay un motivo como lo hay en los ideogramas. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo digo árbol, como está en el ejemplo, ¿por qué no se llama avión? ¿Por qué árbol? En cambio, en los ideogramas, si tú ves el kanji o el kana, como las tres escrituras japonesas que hay, como que dibuja un árbol, dibuja una llama tal vez, o dibuja, no sé, pues una persona, pero tienen un motivo, tienen un porqué. En cambio, en nuestra escritura, que es fonética, no tiene un porqué. Podríamos nombrarlo así, como lo dice la Real Academia. Oye, esto se dice así, se llama así, tiene una referente, este es su significado, este es su significante. Pero ya, con esto quisiera decir que en los ideogramas, ¿ya?, hay un mundo de ideas, ¿no?, aplicada a las cosas, ¿no?, a partir de las cosas. En cambio, en el lado de la fonética pasa lo contrario, que las cosas que tenemos, las cosas que vemos, ya nos da una idea. Entonces pasa todo lo contrario, es irrelevante, ¿no? Es recontra arbitrario, se podría decir, como dicen en el fonética. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, yo voy a hablar un poco sobre mi descendencia, y es que he notado que
de los japoneses, o bueno, todos los japoneses, en sus productos, en sus empaques, son muy gráficos al hablar. Ellos aplican colores, hasta a pesar de que no sepas el idioma, que es todo un lío, porque dice, bueno, me cuenta mi abuelo, que ya tiene 100 años, y dice, él nunca terminó la secundaria, vino a los 14 años, y dice que terminando la secundaria no aprendes todo el abecedario o el alfabeto japonés, no puedes leer un periódico, aprendes de los 5000 que son creo las letras, aprendes la mitad, 2500, entonces no puedes leer un periódico, me dice. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo deduzco, yo creo que gracias a los emojis creados por los japoneses, que es algo reciente, porque antes se llamaban emoticones, que eran conjuntos de signos lingüísticos, facilitó tal vez la manera de comunicarse, porque a pesar de eso, los japoneses tienen, como digo, tienen así muy gráficos, y tal vez esto facilita la manera de comunicarse, y esto tuvo un impacto global, ya pasó del occidente al oriente, y todo el mundo ahora conocemos lo que es emoji. Entonces, a mi pensar, a mis simples conclusiones, digo que los japoneses agarraron y dijeron, oye, qué complicado es nuestro idioma, mejor agarramos y hagamos emojis. Gracias. Gracias, Luis, gracias. Yo también me voy a parar para hacer un baile previo. Yo soy Pedro Pinedo y estoy en sexto ciclo de la Universidad UCAL, en la carrera de Comunicaciones, y les voy a hablar un poco más o menos de mi experiencia personal. Yo nací al inicio de los 90 y crecí en un matriarcado en el cual mi abuela no me dejaba hacer nada. Entonces, básicamente me centré y construí un mundo para mí en el que me refugiaba en los libros, enciclopedias y revistas que me compraban. Y luego me di cuenta de que ese era el único mundo para mí, el único mundo de fantasías. Luego llegó el internet a mi casa y recuerdo que pensé de que era la decadencia absoluta, porque tenía este mundo de dos contradicciones. Y cuando todos mis amigos empezaron a meterse al Messenger, yo no quería seguir esa moda, pero al final tuve que caer en esa situación también por cuestiones del destino y porque si no me quedaba atrás. Luego tuve que estudiar arquitectura, empecé arquitectura porque escogí una carrera pensando que tenía que seguir un patrón exigido y normado por los más grandes y por las personas mayores. Luego me salí porque me di cuenta de que realmente no era lo mío y llegué a UCAL y a darme cuenta de que en una universidad que fomenta el pensamiento creativo, me di cuenta de que hay un montón de cosas y un montón de habilidades para desarrollar, de que no tienes por qué seguir una línea. Y entonces, leyendo este libro y reconociéndome como objeto de estudio, aprendí un montón de cosas acerca de cómo construimos la comunicación, los mensajes, y de cómo he transitado este paso de la oralidad y la escribalidad del libro como Biblia, como objeto sagrado, a la electronalidad, a la cultura de la inmediatez. Y como dice la superestrella pop Marshall McLuhan, y como ya lo mencionó Flavia y Gabriela, los medios de comunicación son extensiones del hombre y por lo tanto son herramientas que nosotros usamos para tener una voz activa. Es muy probable que en un futuro cercano seamos seres biónicos en los cuales estaremos conectados e interconectados con la red y con otros usuarios. Pero estos objetos como tal y en sí no deberían definir nuestra humanidad, sino que deberían ser herramientas que nosotros usemos para hacer un cambio, para ir más allá. Entonces me pongo a pensar en la participación reciente nomás de Netflix en el Festival de Cannes y en las duras críticas que recibió de los puristas y tradicionalistas del cine, diciendo que cómo es posible que una plataforma de internet venga a participar así, y realmente no me gustaría ser parte de estos señores, no me gustaría y no quisiera apoyarme en personas que están detrás de mí para criticar a quienes vienen adelante, para criticar a quienes son la nueva generación, sino me gustaría aquí reunirme con ustedes y tener este diálogo para usar esas diferencias y apoyarme en esa diversidad para construir un mejor mensaje y para llevar y citando a Eduardo, derribando muros, esos muros que
nos etiquetan y esos muros que nos dividen y que nos categorizan a personas que son diferentes a uno para reventar esa burbuja y salir de ese mundo a un mundo exterior en el cual veamos un mundo lleno de oportunidad y sin barreras. Los dejo con Samantha. Buenas noches, mi nombre es Samantha Prentice. Agradezco la invitación de mis vecinos Juan y Luis. Somos vecinos en el COM y por casualidad de la vida, un profesor mío de ISIL, yo curso la carrera de Comunicación Integral. Bueno, por casualidades de la vida, un profesor mío me contactó con ellos y bueno, estoy acá y estoy muy contenta de haber leído este libro que la verdad, con el cual la verdad me he sentido súper identificada del principio a fin. A ver, yo quería centrarme en mediados del 2012, un colectivo denunciando un sinfín de acosos callejeros llama la atención de miles de usuarios en la red. Poco a poco empiezan a recibir denuncias, testimonios de vida, y es así como logran captar la atención de las autoridades y de diversos medios tradicionales. Bueno, todo lo de la electronalidad, la internet, las diferentes plataformas sociales, las diferentes plataformas virtuales, como les solemos llamar hoy en día, tienen la particularidad de que están rompiendo las barreras de lo que hasta hace poco llamamos virtual. Ya no hay una línea entre lo virtual y lo real. Y lo hemos visto hace pocos meses, hace poco menos de un año, con las diferentes marchas, las multitudinarias marchas que se convocaron a través de redes sociales y tuvieron una acogida a nivel nacional e incluso tuvieron repercusión a nivel mundial, donde diversos colectivos sociales, porque ahora también el activismo se ha trasladado a las redes sociales. Y bueno, básicamente ese es mi mayor enfoque en el libro. A ver, ¿qué más? Ya. En una entrevista que le hicieron a Eduardo, él dijo: la electronalidad evoca libertad. Y la verdad estoy súper de acuerdo con esa frase, porque ahora, gracias a las nuevas plataformas digitales, los medios tradicionales de comunicación están perdiendo esa seguridad, están perdiendo el sesgo de la información. Ahora en internet tenemos un sinfín de información, no solamente estamos sesgados, encuadrados en las visiones de los periodistas tradicionales. Ahora podemos consumir información hecha por cualquier persona común y corriente. Tal es el hecho de las personas que se ganan la vida a través de internet, los bloggers, los youtubers, incluso la música. Antes, para que un artista tenga acogida, tenía que estar insistiendo en las radios. Ahora simplemente abre su canal de YouTube, trabaja en su música, sube sus videos y empiezan a tener seguidores. Y bueno, por propio esfuerzo y gracias a la red, llegan a surgir. A ver, quería terminar mi apreciación sobre el libro evocando un poco, bueno, saliendo del tema de todo lo del activismo virtual y evocando un poco al Perú antiguo, a cómo a través de las páginas empezaba a recordar mis clases de historia del colegio y empezaba a recordar sobre cuán cierto es que las bases del Perú están en la oralidad, y es por eso que han pasado más de 2000 años y todavía tenemos una gran brecha comunicativa. La información no llega a todos los rincones del país y sería bueno que a través de las nuevas misiones, a través de las nuevas herramientas, bueno, se pueda hacer un cambio y por fin una unión a nivel de educación como país. Gracias. Muchas gracias, chicos, por compartir sus perspectivas con nosotros.
A continuación, invitamos a subir a los autores de esta obra, Eduardo Zapata y Juan José Biondi, y a nuestros distinguidos panelistas, Luis Carabedo y Víctor Krebs. Luis Carabedo es médico cirujano con especialización en pediatría. Ha cursado estudios en desarrollo gerencial en administración de empresas de salud y ha sido en 4 periodos consecutivos decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Víctor Krebs es profesor de filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director fundador de BJK, Curaduría Filosófica, y presidente del Círculo Junguiano del Perú, especializado en Wittgenstein, filosofía de la mente y filosofía del lenguaje. Actualmente su investigación se centra en la tecnología, el cine y el psicoanálisis. Es autor de varias publicaciones. La más reciente se titula La imaginación pornográfica, contra el escepticismo en la cultura. Buenas noches con todos. Agradecer a Juan y a Eduardo por haberme invitado. Y su invitación, especialmente por ser médico y representar a la carrera médica, porque veían ellos de que su producción tenía mucho que ver con neurociencia, entonces me querían comprometer a mí y decir desde el punto de vista médico, y además un educador, al ser decano de la Facultad de Medicina, que está muy relacionado con el hecho de que estoy formando los futuros médicos, y qué pensaba sobre su libro, ¿no? Leer su libro verdaderamente es una experiencia especial. Yo creo que tiene una visión muy moderna, introduce en lo que es el tener una visión compleja de la situación, porque tiene perspectivas diferentes, y trata de relacionar su experiencia como lingüistas, como la semiótica, y lo entrelazan con la parte de neurociencias. Yo no sé si me podrían pasar, porque me tengo que ordenar para que en 12 minutos les hable sobre lo que significa el cerebro para el conocimiento. Verdaderamente, entonces yo tenía que ver qué tiene que ver la forma de aprender, porque esto en última instancia es lo que plantea, oye, ¿cómo vamos a enseñar en el futuro si las personas que viven ahora tienen una cultura diferente, tienen una experiencia completamente diferente? Y lo que tenemos que ver es, nuestro cerebro es un órgano construido para modificarse a respuesta de las experiencias, es decir, los cerebros de las diferentes culturas son diferentes tipos de cerebro, y también tenemos diferentes tipos de cerebro de acuerdo a lo que hagamos, como alguien que toca piano, alguien que toca guitarra, en su desarrollo, en su área motora, tiene áreas de mucha riqueza de interrelaciones cerebrales, porque lo que pasa no es de que él haya aprendido, sino que su cerebro, él se ha aprendido y lo expresa a través de sus músculos que los dominan, estas neuronas que están en el cerebro. Y es un órgano construido para modificarse en respuesta a la experiencia. Este doctor Richard Davidson, que trabaja en neurociencias, es un médico que está muy realizado al Dalai Lama, y trata de ver las correlaciones que hay en los que hacen con las personas, con los lamas en sus meditaciones, qué cambios cerebrales tienen y qué registros cerebrales tienen, y ellos demuestran de que hay patrones electroencefalográficos y patrones estructurales
de que su cerebro ha evolucionado. Inclusive en una oportunidad, en una reunión de neurocientíficos, le preguntaron al Dalai Lama si con lo que se sabe ahora se puede transformar su cerebro. Él dice: yo me transformaría mi cerebro porque me ahorraría un montón de horas y la dedicaría a hacer el bien en vez de estar tantas horas meditando. Siguiente. Bueno, la base, el ladrillo de todo son las neuronas. Y esas ramas que tienen son las dendritas, y este de acá es el axón que va al músculo. Como ven, esta es la base de todo la construcción, el cableado del cerebro tiene que ver cómo se relacionan estas neuronas. Estas neuronas crecen, esas dendritas, cuando uno aprende, y lo que hacen son redes. O sea, un concepto, una idea, lo que hace es, se asocia con una serie de neuronas. La siguiente, para ir rápido, para que pare. Dice: se ha descubierto que estas redes constituyen el núcleo del aprendizaje y no bastan en números, sino que su eficiencia se mide en la conexión que genera. Es decir, contra más ramificaciones tiene, el aprendizaje es más significativo. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, quiere decir de que tiene mucho más conexiones. Las que no se usan, se podan. Y las que se reusan, se van afirmando y formando más ramificaciones. Por eso, si nosotros repetimos una experiencia, va a ser más difícil que nos olvidemos que una experiencia que la hagamos una sola vez. A mayores conexiones, mayor es el aprendizaje. La siguiente. Esto se produce a nivel regional, pero no solo es a nivel regional, se relacionan todas las áreas. Como vemos ahí, hay varias áreas que se llaman áreas de asociación. Es decir, el cerebro, cuando construye estas redes las reproduce en otras partes del cerebro. Y esto tiene mucha importancia cuando se producen, pongamos, patologías, tumores o accidentes cerebrovasculares, que se produce una área, y esta área se puede llegar a reconstruir. La siguiente. Y esto es importante porque esto de que estas neuronas no solo están en la región parietal, sino en la occipital o en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo, es que forman lo que se llaman las redes cognitivas, que tienen en sí muchos aprendizajes diversos, previos ya adquiridos y además multisensoriales. Por eso se dice: el mejor método de enseñanza que le puedo hacer a un individuo es utilizar la mayor cantidad de sentidos. Si yo le doy visual, auditivo, táctil, va a aprender mucho más y lo va a reforzar con redes neuronales a través de estas redes cognitivas. La siguiente. Entonces el aprendizaje se genera de nuevas experiencias. Y cada aprendizaje, las redes neuronales generan nuevas conexiones y por ello nuevas redes conceptuales. Para poder hacer todo esto, nuestro cerebro es altamente flexible, pues tiene una capacidad de ajuste al cambio impresionante. A esto se le llama plasticidad cerebral. Es decir, y les voy a decir la vez pasada cómo esto al final se contrasta con la realidad, porque tuvimos un político que decía que más bien que contra más se usa el cerebro, más probable es que tenga Alzheimer. Y era completamente lo contrario, como lo vamos a ver. Entonces, él sí tiene su cerebro que necesita verdaderamente un recableado completo. La siguiente. Esta plasticidad permite, esta plasticidad es lo que permite el desarrollo también, porque nosotros muchas veces tratamos de reproducir nuestra memoria a cuando fuimos niños o cuando teníamos 10 años o cuando teníamos 13 años. Pero lo que sucede es de que cuando nosotros ya tenemos un nivel de conciencia mayor, todo lo analizamos, lo que pasamos a los 2 años, a los 10 años y a los 15 años, como si estuviéramos en ese momento. Es decir, el cerebro se actualiza continuamente. Y entonces, el recuerdo que tenemos de niño no es tan fiel, porque ya le hemos metido nuestros valores, le hemos metido nuestros sentidos y el significado, que en ese momento para ellos no lo tenían. O sea, esa frescura de niño ya no la vamos a tener. Pero podríamos tenerla. La siguiente.
Entonces, esta parte, esto es importantísimo, que es la neurociencia cognitiva, es un nuevo paradigma que integra lo mejor de psicología, neurología, tecnología, para aplicar a los procesos cognitivos de los seres humanos. Y esto es lo que introduce al pensamiento complejo. Hasta ahora los físicos tienen su mundo, los químicos tienen su mundo, los biólogos tienen su mundo, cada uno tiene su paradigma y cada uno tiene sus principios, lo cual analiza la realidad. Yo que soy médico, si te falta fierro, es un problema químico. Pero si ya vas a cosas más complejas, vas a tener problemas biológicos. Pero si ya tienes un problema psiquiátrico, ya tienes un problema psicológico, tienes un problema mental. Es decir, el médico se tiene que ver de que si no integra los diversos saberes, no va a poder resolver el problema de los pacientes. Y ese es uno de los problemas que acusan ahora a los médicos. Dice, la tecnología médica nunca ha avanzado tanto, pero nunca los pacientes han estado tan descontentos con los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos no los escuchan. Porque se han vuelto muy materialistas, muy físicos, creyendo que ellos tienen una ciencia exacta, cuando están completamente equivocados. Ellos tienen un problema complejo. Un enfermo es un problema complejo, no es un problema simple a lo que le puedes aplicar una teoría científica reduccionista. Esto es importante porque lo que plantea el libro es bueno. Estamos teniendo nuevos cerebros, estos cerebros nunca los hemos tenido, porque nosotros hemos experimentado lo que están experimentando ellos. Y no cableados, están conectados por otros lados, han agarrado otros circuitos, otras carreteras neuronales. ¿Cómo les vamos a enseñar? Como decía una de las alumnas, decían, los profesores ya no nos pueden enseñar como nos estaban enseñando antes. Por supuesto que no les podemos enseñar porque tienen cerebros diferentes. Uno de los principios que se deduce ahí es la educación tiene que ser personalizada porque cada persona tiene un cerebro diferente. ¿Cómo vamos a hacer una educación que ahora es masiva en una educación personalizada? Es una de las cosas. Lo que el libro trae y lo que trae es una reflexión. Vamos a pensar todos cómo vamos a hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo vamos a cambiar la metodología, la didáctica, cómo vamos a cambiar los contenidos. Además que no vamos a esperar lo mismo. Para ellos es mucho más importante es discriminar la información, es decir, encontrar cuál es la parte de la información más importante. No les importa la memoria a largo plazo, porque la memoria a largo plazo está en la nube, está accesible, todo el mundo la puede tener. Antes no, antes se la tenían que aprender en las fases orales. Cuando nuestros bisabuelos nos contaban las historias, ellos tenían la memoria a largo plazo y ellos la transmitían porque ellos eran los que la tenían, no estaban en ninguna otra parte, no estaban en ningún libro, no estaban en ninguna parte. Después pasaron al libro y ahora han pasado a la nube. Y en la nube la podemos sacar muy rápidamente. Entonces, ¿para qué vamos a aprender rápido? Entonces, cuando los criticamos de que son muy superficiales, que son muy rápidos, es porque se están ajustando las necesidades, porque el cerebro se ajusta, porque está evolucionando y se está adaptando al medio ambiente. Y el medio ambiente es diferente, tiene que tener un cerebro diferente. Para terminar, pásame la siguiente, por favor. Es difícil aceptar, decía Susan Greenfield, que vivir de esta manera a diario no dará lugar a cerebros o más bien a mentes diferentes en las siguientes generaciones. O sea, si ustedes ven en el video que pasaron al principio que todo el mundo está con el teléfono acá, que todo el día está mirando y que todo el día está explorando, de hecho, tienen un cerebro revirado para nosotros y nosotros tenemos un cerebro revirado para ellos. O sea, tenemos que tener en cuenta eso, ellos sobre nosotros, nosotros sobre ellos, de que tenemos que ser más respetuosos de los cerebros de cada uno, porque el cerebro está construido para adaptarse, para ustedes saben de que si a un niño que se pierde en la selva, hay historias y están relatadas en el libro, si lo criaban los lobos y después lo rescataban los hombres cuando tenían 9 o 10 años, nunca más aprendía a hablar. ¿Por qué? Porque ya había pasado la etapa de desarrollo
en donde el cerebro estaba abierto al aprendizaje del lenguaje. O sea que también tiene que ver las etapas de desarrollo para saber qué es lo que le vamos a enseñar. La siguiente. Pásame la siguiente. Este es de los autores, está en el libro, para dar un enfoque en que ellos lo dicen en el lenguaje de semiótica o en el lenguaje de lingüística o de la observación que están haciendo, de que la escritura está transformándose y todo, que refuerza las observaciones de los neurocientíficos, ¿no? Y en conclusión, en este mismo instante en el que ustedes me están escuchando, su cerebro está realizando nuevas conexiones ya que están aprendiendo o reforzando algo que ya sabían. 2. La plasticidad cerebral se encuentra a lo largo de nuestra vida, por lo que es necesario, si no queremos tener algún deterioro cognitivo, estimular nuestro cerebro. Es decir, el aprendizaje continuo nunca termina y contra más lo tenemos, mejor lo vamos a tener. Y esto se lo vamos a pasar al congresista que dijo de que los profesores y la gente que estaba en la parte intelectual eran los que estaban más fácilmente caían en lo que era el Alzheimer o una enfermedad degenerativa, cuando es al contrario. Contra más lo refuercen estas redes y más se refuercen y haya más conexiones, las probabilidades de que se deteriore y que se conserven más tiempo van a ser muy mejores. Y después, las investigaciones actuales en neurociencias apuntan a señalar que las experiencias electronales impactan en el funcionamiento cerebral. Aunque faltan nuevos trabajos que seguramente tomarán mucho tiempo, porque la tecnología está actuando y la ciencia se demora en sus diseños para investigar. Exploren más profundamente la magnitud y el significado de estos cambios. Yo les digo 2 experiencias para terminar, y ya me pasé por supuesto de tiempo, pero he corrido en los taxistas de Londres. Se hizo un trabajo con resonancia magnética funcional y con tomografía por emisión de electrón, y se mapeó sus cerebros la conclusión que se sacó es de que los taxistas tenían cerebros diferentes a toda la población, porque tenían el hipocampo hipertrofiado, y es porque se tenían que aprender todas las calles de Londres, porque en Londres se estudian 3 años para ser taxista, no es como el taxista de acá, está chambeando, sale de la chamba y se va a chambear de taxista. Y otro trabajo que se hizo en África, que comparó a gente de un mismo lugar geográfico, de la misma raza, alfabetos y analfabetos. Y también se vio que sus estructuras cerebrales eran diferentes. Los analfabetos, las áreas del cerebro de asociación, tanto auditiva como visual, estaban mucho más desarrolladas en la gente que era alfabeto. Y seguramente en el futuro descubrirán que estos jóvenes tienen alguna área mucho más grande que nuestro cerebro, y por eso es de que ven y pueden utilizar estas herramientas con mucho mayor facilidad. Por eso se dice que ellos son nativos y nosotros somos unos emigrantes. Muchas gracias. Buenas noches. A Luis se le quedó lo de nativos migrantes, a mí se me quedó lo de los viejos. No, o sea, es interesante este diálogo que estamos teniendo entre, bueno, estamos en una revolución en que estamos atravesando un límite que está cambiando la forma como pensamos, la forma como ustedes han presentado es muy distinta a la forma como nosotros presentamos. Me parece que eso es interesante, que podamos encontrar formas de comunicarnos, y este libro a mí me parece que es una muy buena ocasión, porque en primer lugar, digamos, está trabajando hace mucho tiempo Juan y Eduardo, algo que recién los filósofos estamos comenzando a considerar. Yo soy filósofo, pero debo decir que yo tengo la suerte de haber trabajado en la UPC, donde nos conocimos,
Y en la UPC es que descubrí la importancia de la revolución que estamos viviendo, que es el tema de este libro, a través de un curso que con Úrsula decidimos incluirme a dictar en Sociología de la Comunicación. Bueno, ahí conocí a McLuhan y me di cuenta de la importancia de esta gran revolución en la que nos encontramos y de los problemas que está planteando. Yo quiero empezar primero, como escribal que soy, a hablar acerca de las virtudes del libro como objeto, que tal vez puede ser un poco obsoleto, pero es lo primero que se me ocurrió que quería decir, ¿no? En primer lugar, que este es un libro que obviamente nace de una vocación docente, de una vocación no solamente alimentada por una conciencia de la crisis cultural que está ocasionada por estos medios, sino también está, digamos, alimentada por la necesidad de educar. Pero educar no de la manera como critican, a mí me parece con mucha razón, la educación concebida desde el paradigma escribal, sino a partir de una educación concebida a partir de este nuevo paradigma que todavía no tenemos muy claro, pero que por lo menos ya podemos, ya sabemos que en función de esta categoría que nos dio Toffler, ¿no?, de consumidores a prosumidores, que tenemos una relación con el texto ahora, con los textos, que no es una relación pasiva en que recibimos un contenido, sino más bien es una relación en la que contribuimos a hacer que ese sentido siga creciendo. Y a mí me parece que eso es una característica de este libro, que este libro no está dándonos teorías, sino que está haciéndonos reflexionar. O sea que lo que nos está enseñando a hacer es a reflexionar acerca de estas diferencias que nos está mostrando, en lugar de imponer una cierta forma de pensar. Eso a mí me parece que es una de las grandes virtudes del libro, ¿no? Bueno, y es obvio que es, digamos, el resultado de una tarea docente, el hecho de que parte del libro esté constituida por el testimonio de los alumnos que han pasado por esto, ¿no?, que nos dan una visión acerca de qué cosas lo que nosotros los escribanes podemos transmitirle a ellos, ¿no?, y que ellos pueden tomar por su propia cuenta de manera más fácil. No sé si es que me va a alcanzar el tiempo de avanzar todo lo que quería. Ya se han pasado 3 minutos, pero quería sí mencionar primero algo que yo comparto con los autores, y es la visión, porque hay una visión en este libro. Una visión, primero, de que estamos en medio de una revolución, y una revolución que implica un deber ético, o sea que hay una preocupación ética. Lo que llaman, hay un momento en el que hablan del movimiento de la certeza a la poesía, a la poética, que me parece a mí que es una descripción muy evocativa de lo que verdaderamente está pasando. O sea, un paso de la homogenización como un objetivo de la educación, ¿cierto?, a inspirar, provocar, el hacer que el alumno comience a ser creativo. A mí me parece que eso es importante. Y la identificación de la escribanidad como un periodo, ¿no?, en el que ha habido una especie de mercantilismo cultural, ¿no?, donde se ha sacralizado lo semejante, ¿no?, donde las identidades metafóricas, como se llama, ¿no?, que son jerárquicas, siempre han prevalecido sobre las identidades cronímicas, ¿no?, de contigüidad, ¿no?, identifican en esta visión jerárquica el germen de tanto de los males que aquejan a nuestra cultura en este momento: la exclusión, la intolerancia, la indiferencia, el respeto por la diversidad. Esta nueva visión se opone a estas identidades fijas y más bien apela a la identidad por continuidad, es decir, ya no por filiación, sino por contagio, es decir, es democrática, no jerárquica. Y eso a mí me parece que es una forma, ¿no?, de abrir el espacio para una ética, ¿no?, diferente a la ética que ha resultado en estos problemas sociales, ¿no? El segundo aspecto que me interesa de esta revolución
es la idea del retorno. Es un hecho, y esto a mí me parece que es un hecho muy interesante, muy importante, ¿no? Que de los 150.000 años en que el hombre está sobre la Tierra, 24, consideramos eso como 24 horas, de esas 24 horas solamente 27 minutos han correspondido al periodo de escribalidad. Todo el resto ha sido periodo oral. Entonces, claro, es mínimo, ¿no? Y le damos tanta importancia. Y ellos escriben así: con los 140.000 años de la larga duración de la humanidad, el hombre occidental consagró 10.000 años al sedentarismo y 2.800 años como configurante epítome de este sedentarismo. Hoy, la electronalidad parece devolvernos al andar. Estamos clausurando el paréntesis sedentario, ¿no? Y si sedentarismo y escritura alfabética sacralizada constituyeron un fecundo detenerse en la larga duración de la humanidad. O sea, porque hay, obviamente, resultados fecundos de esta época, ¿no? Hoy el ser humano, gracias a los dioses, ¿no? Y a juzgar por la escritura electronal, ha retomado su andar, ¿no? O sea, es una noción de que hay un retorno a algo más. Y ahí tal vez yo tengo una pequeña preocupación ya filosófica, ¿no? Que es algo, yo al leer a Derrida, al entender las cosas que decía Derrida o creer que entendía, una de las cosas esenciales que él enfatiza es que no hay un privilegio a lo oral por sobre lo escribal. Yo creo que en el libro se habla de esta cita, no recuerdo, de este peruano, Polar, ¿no? Donde Polar dice que incluso hablar es escribir en el aire. A mí me parece que eso es esencial enfatizarlo, porque tenemos, y con esto termino, tenemos el peligro de que si es que nosotros tomamos lo oral como mejor, en algún sentido, más cercano, más inmediato que lo escribal o escritorial incluso, ¿no? Podemos correr el mismo riesgo que corrimos con la escribalidad de sedimentar en lugar de abrir hacia el cambio. O sea que hay una necesidad de reconocer que incluso en la oralidad estamos nosotros escribiendo, es decir, que hay una ausencia, que hay una pérdida, y que esa pérdida tiene que ser reconocida, ¿no? O sea que tenemos que reconocer que la mortalidad, que es algo que la escribalidad trataba de alguna manera de controlar, sigue presente en la oralidad, y que es más, que la oralidad, en la medida en que nos permite entrar en un mundo dinámico, puede hacernos más conscientes de nuestra mortalidad, y por lo tanto hacernos más conscientes de quién es el ser humano y de qué resistencia tenemos nosotros para reconocer eso, ¿no? Bueno, con eso termino, porque se nos acabó. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Yo voy a ser sumamente breve. Quería solo que reflexionemos, discúlpenme mi manera de hablar, pero bueno, que reflexionemos sobre una cita que les voy a leer de James George Frazer. Frazer fue un antropólogo escocés que publicó en 1890 un libro que se llama La rama dorada. Libro de antropología, un tratado científico que ve las relaciones de magia y religión en el mundo. Libro que influyó, aunque parezca mentira, en autores como C.S. Eliot, Yeats y Joyce. Frazer fue un hombre sumamente culto. Publica el libro en 1890. Y mira lo que dice casi al final.
después de todo el Estudio Mundial de Magia y Religión. El último análisis, magia, religión y ciencia, no son más que teorías del pensamiento. Y así como la ciencia ha desplazado a sus predecesoras, así también puede desplazar más tarde otra hipótesis más perfecta. Quizá algún modo totalmente diferente de considerar los fenómenos que en esa generación no podemos ni siquiera imaginar. El avance del conocimiento es una progresión infinita hacia una meta en constante alejamiento. Y sí, grandes cosas resultarán de ese proseguir continuo, aunque nosotros no las aprovechemos. Estrellas más brillantes que las que lucen sobre nosotros se elevarán sobre algún viajero del futuro, algún Ulises que luce las regiones del pensamiento. Los sueños de la magia podrán ser algún día despiertas realidades de la ciencia. Y eso lo hizo un hombre totalmente escribada, 100% escribada y culto, producido cultura abierta. Los sueños de la magia podrán ser algún día despiertas realidades de la ciencia. Piensen en lo que sirve en la época actual. Lo que era magia, ahora es ciencia. Fue en 1890. Nada más, gracias. Gracias. Gracias a... No sé por qué, cómo empezar en el orden del agradecimiento, ¿no? Y gracias a ustedes que han venido siendo lo difícil que es movilizarse en esta ciudad. Gracias. Gracias a... Empiezo por... Víctor habló de viejo, ¿no? O sea, viejos somos algunos de acá. Víctor está todavía jovenzón, ¿no? Aun cuando científicamente Lucho me diría hasta los 20 años se teje y a partir de los 20 años se desteje. Es desde el punto de vista físico, ¿no? Depende cómo esté tu cerebro. Y ya les agradezco a los chicos que están ahí, que los hemos conocido, bueno, a dos de ellos sí han sido mis alumnos, los otros 4 señores los he conocido recién, a propósito de este evento. Y con lo que Víctor ha dicho, ¿no? Ellos tienen una visión del libro como vivencia. Yo recuerdo algo que me dijo Flavia y lo reiteró Samantha en una conversación. Nos sentimos que eso somos, para bien o para mal. Lamentablemente, lamentablemente, y voy a ser muy breve en esto, ¿no? Hay un considerar a los jóvenes electronales como una suerte de generación de la especie. O sea, miles de profesores piensan en los alumnos como, ¿no?, una especie de falla del molde, ¿no? Vienen mutantes, ¿no? Vienen con defecto de fábrica y deberían ser devueltos, ¿no? Yo retomo varias cosas que se han dicho aquí, me alejo de la gratitud, la voy a retomar después, y quería decir 2 cosas. Nosotros, en todo el trabajo que venimos realizando desde los años sobre este tema de oralidad, escribalidad, electronalidad, por lo pronto hablamos de conexiones y corredores de sentido entre lo oral y lo electronal. O sea, decimos, las culturas orales tienen enormes capacidades y competencias para articularse al mundo electronal. O sea, no es que estemos valorando el pasado de la oralidad, llamémoslo originaria,
solamente. Más bien, hay un problema, sí creo, en la educación peruana, cuando se habla de, por ejemplo, oralidad, sinonimia, tradición oral, o sea, pasado. Entonces hay que mantenerlos en la punta del cerro a todos nuestros originarios. Eso es colonialismo, ¿no? Eso es una vergüenza. En realidad hay que apostar por pasar a las personas que están en el mundo oral al mundo electoral. Esa es una primera aclaración, porque los corredores de sentido están allí. Cuando lean el libro, si lo leen, y les ruego que lo lean. Les han dicho a ustedes hace un rato los señores que hicieron el stand-up, refiriéndose allá, pero es allá y a casi todo el mundo aquí, ¿no? Sí, hay un mito también, los jóvenes no leen, sí leen pues, pero leen cuando hay cosas propuestas con sentido, ¿no? Idioteces no leen, no van a leer nuestra Biblia, ¿no? Porque estos señores lo han escuchado ahí, hay diversidad completa, ¿no? Yo creo que la electoralidad es un saludo a la diversidad y un salir de nuestra zona de confort, de que todos somos semejantes, todos somos igualitos. ¿Cuál igualitos? Respetémonos en la diferencia, ¿no? Respetémonos en la diferencia, no somos iguales, no somos iguales. Entonces, yo quería subrayar eso porque cuando se habla de esto del oral, del escribal, del electoral, puede quedar la idea de que estamos solamente idealizando un mundo de los arcanos. Yo creo que eso es más bien lo que está haciendo la educación bilingüe intercultural en el Perú. Al proponer la escribalidad del siglo XIX, ¿no?, para mantener a los pueblos originarios en el pasado. Eso es colonialismo, eso es mercantilismo. Pero aparte de eso, yo quería subrayar, y de ahí termino, que creo que esta noche es un reflejo de muchas cosas. Por eso la gratitud. Reflejo de la diversidad. Aquí hay, antes de entrar al auditorio, unos jóvenes solo con voluntad, sin recursos, con voluntad y talento han hecho una muestra fotográfica. Sin que la universidad les dé un sol, además, porque la universidad no da un sol. Lo digo porque hay que decirlo, ¿no? Hay que decir las cosas, es bueno decirlo, nos pasa cada rato en todos sitios, ¿no? Cuando uno hace una investigación, ¿no?, siempre faltan recursos y las universidades o las empresas siempre, mucha plata, mucha plata. Decimos, gastamos un montón de plata en otras cosas, ¿no? De imagen, sanguchitos, en fin, no sé. Entonces, allá afuera, jóvenes motivados, muestra fotográfica. Los 6 jóvenes que están ahí, ¿no? Igual, algunos no los conocí, he dicho a los otros sí, pero en el stand-up dijeron, estos han venido por un punto, por medio punto, o para que les den algo, que yo sepa. Yo no les voy a dar nada. Ya sabemos que la universidad tampoco le da nada. Pero sí, ellos me consta, porque he conversado con ellos bastante, no todo lo que hubiera querido y lo que sé que va a pasar, ¿no? Pero me consta sus ganas cuando se les da la oportunidad, y hemos escuchado hoy día extraordinarias intervenciones de estos jóvenes, de estos degenerados de la especie. Bueno, para terminar, a Lucho, amigo de muchos años, es médico, pero ante todo es un hombre culto. Víctor es igualito, filósofo, pero hombre culto. Él ha dicho que yo soy un escribal. Yo diría, como lo aclaramos en el libro, hay una diferencia entre ser escribal y ser escritural. El escribal
obviamente privilegia el código escrito alfabético, pero considerándolo como sacralizado, es decir, inmutable. El escritural transita por el alfabeto, pero para el escritural no hay nada sagrado, no hay nada inmutable. La vida fluye y estamos pasando de una cultura del ser a una cultura del hacer. Eso está transformando nuestra mente y eso es un hecho. Nosotros en este libro hemos analizado escrituras objetivamente y vemos un proceso que nos puede molestar, y con eso termino en lo personal, un proceso de desalfabetización de la escritura y más bien un tránsito de la escritura hacia los ideogramas, con todo lo que ello implica. Pero bueno, lean el libro, yo no os voy a contar. Bueno, les agradezco mucho, haber estado aquí, porque veo muchos rostros amigos, además ha sido una noche de reencuentro con mucha gente que no veía hace mucho tiempo. Eso me agrada. Veo gente a la cual conocía por Facebook, ¿no? Y acá están, ¿no? Me llena de gratitud. Bueno, les agradezco a todos. Entonces, dejo para el final un agradecimiento especial al Fondo Editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ahora sí se entiende. Magda Simons, ¿no?, que nos ha acompañado esta noche. Saludo la presencia de nuestra decana de comunicaciones, de mi patrona, bueno, mis patronas en realidad, Úrsula Freón y Ana Sofía. Gracias por venir. Y acá hay muchos nombres, hay más personas de la patronal, ¿no? Pero ya no la vamos a mencionar. Gracias, Valentina, porque ya tarde, pero llegaste. No lo veo a Renzo, pero en fin, está por ahí. Ahí está, ¿ves? Toda la patronal está acá sentada. Bueno, les agradezco a todos, mil gracias por esta noche y espero que esta presentación sirva para que lean. Muchas gracias, señores. En nombre de la UPC agradecemos su presencia y los invitamos al brindis de honor que ofreceremos en el atrio del auditorio. Ahí también podrán apreciar una muestra fotográfica especialmente realizada por alumnos de la UPC. Gracias.